Buenos días a todos. Me presento, soy el doctor José Camarena, residente de segundo año del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica. Agradezco a mi profesor asesor, la doctora en medicina María del Carmen Zárate Hernández, por la realización de la sesión académica del día de hoy, la cual tiene como título Hipersensibilidad a anticonvulsivantes, mecanismos inmunológicos, diagnóstico y tratamiento. Vamos a iniciar con un poco de historia. En 1934, Silver y Epstein informaron por primera vez sobre la hipersensibilidad a los antiepilépticos, llamándole a la enfermedad del Nirvanol, porque así se le denominaba en ese entonces a la fenitoína, Nirvanol. Y este perfil se consideró similar a la enfermedad del suero, por lo tanto se consideraba que era de probable origen inmunitario. Y en 1988, Shea y Spielberg reconocieron el síndrome de hipersensibilidad a anticonvulsivos desencadenada por fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, principalmente en niños. En el 91, Royo identificó a la fenitoína y la carbamazepina como causantes de estos dos síndromes, Steven-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. Y en el siglo XXI, ya en este último siglo, en los últimos años, se ha dilucidado avances en la farmacogenética que han demostrado la susceptibilidad a ciertas reacciones a los fármacos antiepilépticos en ciertas poblaciones. Hablemos un poco sobre la epilepsia, pues esta es una enfermedad neurológica crónica que afecta aproximadamente el 1% de toda la población y el 20% son principalmente niños. Debido a estas altas tasas las altas más tasas de los trastornos hereditarios del sistema nervioso central, infecciosos e hipóxicos, pues es más pronunciado en los países en desarrollo. ¿Por qué? Pues porque existen más deficiencias en la salud y también hay más riesgos de pues no prevenir adecuadamente estas enfermedades neurológicas. Recordemos también en general que existen dos tipos de reacciones adversas a medicamentos, como son las tipo A, que son predecibles y son asociadas principalmente al fármaco directamente, son conocidas y son reversibles, y las tipo B, como las reacciones de hipersensibilidad, estas son impredecibles y pueden ser graves e incluso fatales, que son en las que nos vamos a enfocar en esta sesión. En cuanto a la clasificación general, recordemos hay dos tipos de fármacos antiepilépticos, los aromáticos y los no aromáticos. Esto es dependiendo de la estructura que tengan. Los aromáticos tienen una estructura química, un anillo, que es el que le representa un alto riesgo de toxicidad y riesgo de hipersensibilidad, y los no aromáticos, pues que tienen menos reacciones. Son un poquito más nuevos. En general, los aromáticos son la fenitoína, el fenobarbital, carbamazepina, oxcarbazepina, la motrigina, y los no aromáticos, como el ácido valproico, etosuximida, gabapentina, levetiracetam, pregabalina, topiramato, clobazam y vigabatrina. Y pues bueno, en general eh, en los sistemas de salud de nuestro país, los más utilizados son los aromáticos. Entonces tenemos un riesgo muchísimo más aumentado de poder tener reacciones adversas a este tipo de medicamentos, reacciones de hipersensibilidad. ¿Por qué? Pues por los costos. En cuanto a la epidemiología, en general las reacciones de hipersensibilidad son el 10% de todas las reacciones adversas a medicamentos, o RAM, a los fármacos antiepilépticos. Y los FAES aromáticos tienen una tasa de riesgo de 2 a 5 veces mayor que los no aromáticos y de los de nueva generación. Y especialmente los aromáticos son una causa común de SCAR, principalmente en niños y también adultos. Y el riesgo de síndrome Steven-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica es mayor para carbamazepina, fenitoína y la motrigina. Las erupciones cutáneas, ahorita vamos a ver un poco más adelante en el transcurso de la plática, como son las más frecuentes y qué tipos son. Como el exantema morbilliforme y la urticaria son manifestaciones las más comunes de todos los fármacos antiepilépticos. Y bueno, en este estudio multicéntrico que se realizó en Turquía entre el 2011 y el 2016, hablando un poco de la epidemiología, aquí se encontró que los SCARs principalmente las SCARs fueron detonadas principalmente por antibióticos, el 51%, después los fármacos antiepilépticos, 31%, y otros fármacos, el 17.3%. Ahí la epidemiología puede variar un poco entre hospitales, pues porque es dependiendo también de la utilización, de qué fármacos son los que más se llegan a aplicar. En este caso, pues los antibióticos, como en la gran mayoría de los hospitales, son de los más utilizados, por eso tenemos más riesgo de escarce en estos pacientes. Y sin embargo, pues los antiepilépticos que no son fármacos que se utilizan en general en todas
las ramas de la medicina siguen siendo un factor muy importante. Entonces podemos ahí ver la comparación, el riesgo tan aumentado que tenemos. En cuanto a las reacciones de los SCARs, se estiman que pasan entre 1 a 1000 exposiciones a fármacos antiepilépticos, y la hipersensibilidad cruzada en general entre los aromáticos se encuentra del 30%. Fenitoína y carbamazepina son los más relacionados en tener reactividad cruzada, y esto es principalmente en mujeres. Mujeres tienen un factor de riesgo más importante, y también pueden existir reactividad cruzada entre carbamazepina y otros antidepresivos tricíclicos. Entonces también llegar a tomar en cuenta que eso puede suceder en estos pacientes. En este estudio todavía continuamos con un poco de epidemiología que se realizó en Corea. Se analizaron un total de 161 pacientes con SCAR inducidas por fármacos antiepilépticos, donde se encontró que el ácido valproico y el levetiracetam fueron fármacos emergentes significativos que causaron SCAR, además de los aromáticos ya conocidos. Entonces también, aunque tengamos no aromáticos, no descartarlos. O sea, en general todos los fármacos antiepilépticos nos dan un riesgo, principalmente los aromáticos, pero no descartar los no aromáticos. Y también algo curioso en este estudio que se realizó y se vieron muchísimas variables muy importantes. Se observó que la trombocitopenia era el factor de riesgo más importante para una hospitalización prolongada y un mal pronóstico para el paciente. Entonces, cuando tengamos un paciente que ingresa por un SCAR que nosotros vayamos a estar a cargo, hay que tomar en cuenta también dentro de la biometría hemática, que vamos a checar que los eosinófilos, etcétera, también revisar cómo están las plaquetas, porque ese es un factor de riesgo para que se pueda complicar ese paciente. En cuanto a bueno, continuamos un poco de epidemiología. En este estudio también se determinó la prevalencia de las características clínicas de las reacciones de hipersensibilidad. Este fue principalmente en niños en una población pediátrica, y se desarrollaron la hipersensibilidad a los FAES en el 5.4 de los pacientes. El 71% fueron reacciones cutáneas no graves, y el 29% fueron SCARs. La carbamazepina fue el fármaco antiepiléptico más frecuentemente implicado, y la hipersensibilidad fue más frecuente en menores de 12 años con FAE aromáticos o múltiples. Ahorita vamos a platicar un poco sobre los factores de riesgo, en el cual pues estar utilizando múltiples FAEs también concierne un factor importante. En cuanto a la patogénesis, se requiere un periodo de sensibilización aproximado entre 7 a 10 días. Es variable dependiendo también de las cargas que estemos hablando. Y resulta, pues el periodo de latencia es variable, pero en general tomar en cuenta 7 a 10 días previos al inicio de la reacción, o que lo hayan tomado por primera vez. Y las reacciones son principalmente mediadas por la inmunidad adaptativa. La dosis del FAE, esto es muy importante, no está relacionada con la aparición y la gravedad de las reacciones, con la gravedad, ¿sí? Esto es muy importante, y la mayoría de las reacciones de hipersensibilidad a los FAEs están mediadas por reacciones no inmediatas tipo 4, como hemos hablado, donde un alelo específico del HLA puede activar células T específicas del fármaco en cuestión, y nos va a producir finalmente el exantema maculopapular o cualquiera de las SCAR. Incluso también DILI, que ahorita vamos a platicar. Recordando nada más la clasificación que salió por la EASI en el 2023 sobre estas reacciones de hipersensibilidad, que la verdad es una clasificación más vasta que nos puede dar a conocer dónde caben estas reacciones de hipersensibilidad. Se meten en el tipo 4, ya sea tipo 4A, B o C. Y recordemos que son tipo 1, tipo 2 o tipo 3, dependiendo de las células que también se están mediando. En este caso, las tipo 4 o T1, que son mediadas por linfocitos T1, y las células linfoyacinatas tipo 1 también. Principalmente vamos a tener aquí, en este caso, hablando de las SCARs, las granzimas y las perforinas como los principales actores en el síndrome de Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Las tipo 2, mediadas tipo 2 o 4B, por linfocitos TH2 y las células linfoyacinatas tipo 2, donde vamos a tener una presentación principalmente por los eosinófilos, como recordemos en el DRESS. Y esto pues lo asociamos directamente a uno de los criterios diagnósticos para DRESS, el de eosinofilia. Entonces así ya podemos más fácil capturar en esta clasificación. Y finalmente la tipo 4C o 3, que esta ya está más mediada por linfocitos TH17 y las células linfoyacinatas tipo 3, en donde vamos a tener la quimiotaxis de neutrófilos.
Entonces, ¿qué nos da como esto? Que la tipo 4C o tipo 3 es el AYEP, ¿sí? Entonces, aquí ya podemos clasificar adecuadamente en esta tabla, en esta representación de reacciones de hipersensibilidad, con mayor facilidad a comparación de las que teníamos anteriormente, 1, 2, 3 y 4. Aquí ya se desglosan y bueno, ya todo lo demás hasta llegar a la tipo 7. En cuanto a los modelos de patogénesis, que ya se han platicado en varias clases previas, vamos a tener primero la hipótesis del apteno-proapteno, que en este caso el fármaco antiepiléptico se metaboliza en intermediarios reactivos actuando como aptenos, o sea, no va directamente, sino actúa un poquito previo a esto. Y estos complejos pueden iniciar una respuesta inmune celular u humoral. Necesitan entonces la droga mezclarse o unirse con algún otra proteína para poder causar la reacción de hipersensibilidad. El concepto PI, interacción farmacológica con receptores inmunes, en el cual en este caso sí va directamente el fármaco a estimular los receptores de las células T sin necesidad de unirse a otro péptido, o sea, no actúa como apteno, sino llega directamente. Y la hipótesis del repertorio peptídico alterado, que en este se altera un conjunto de péptidos presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad y favorece una activación de una respuesta inmunitaria. O sea, altera muchísimos más proteínas que va a hacer que actúen de una manera no adecuada. En cuanto al metabolismo, también es importante porque tiene que ver mucho el metabolismo de los pacientes en la presentación de reacciones de hipersensibilidad y de las enzimas implicadas. Recordemos que el citocromo P450 metaboliza los FAES aromáticos a metabolitos reactivos y existen también otras enzimas, la contraparte, que van a favorecer que estos metabolitos reactivos pues si se enciendan muchísimo más rápido y se limpien del organismo. Estas son la glutatión S-transferasa y el epóxido hidrolasa, que estos ayudan a procesarlas y eliminarlas. Y también súper importante las señales de peligro. ¿Por qué? Porque las señales de peligro van a causar que una respuesta inflamatoria se empiece a ser más generalizada y estas señales de peligro son principalmente inflamación crónica, en este caso hablando de infecciones virales que van a causar que estos tóxicos provoquen todavía una reacción inflamatoria más importante, causando una reacción de hipersensibilidad grave. Y bueno, ahorita vamos a hablar también sobre los polimorfismos genéticos, que también son un factor de riesgo importante y y se implican bastante en el metabolismo de estos fármacos. Y en general, nada más para terminar la fisiopatogenia, ¿por qué los aromáticos sí y los no aromáticos no? La estructura cíclica de los FAES aromáticos genera metabolitos altamente inmunogénicos, como hemos comentado. Y esto facilita la unión de estos metabolismos a otros compuestos celulares o proteínas séricas, actuando como aptenos. Además, los FAES aromáticos o sus metabolitos interactúan con moléculas HLA que alteran la forma en la que se presentan estos péptidos, que esto sería la teoría del PI, y activan erróneamente los linfocitos T específicos, desencadenando las reacciones de hipersensibilidad. Esto generando finalmente, en el caso del síndrome Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, la apoptosis de queratinocitos mediante perforinas y granzimas, que son las que ahorita habíamos platicado del tipo 4A, y la generación de respuestas inflamatorias sistémicas como el DRES con compromiso multiorgánico. En general, pues bueno, nada más aquí se ilustran cómo son los antiepilépticos aromáticos y en general pues todos tienen un anillo aromático que ese va a ser el que se va a estar escindiendo y va a estar provocando las reacciones de hipersensibilidad en comparación con los no aromáticos. Factores de riesgo, también tenemos que tomar muchísimo en cuenta esto. Como habíamos comentado, dependiendo del metabolismo de las enzimas que tiene cada paciente, los lactantes tienen sistemas enzimáticos más activos que en adultos. ¿Y esto qué causa? Que se escindan muchísimo más rápido todas las estructuras de los anillos aromáticos y tengamos más metabolitos reactivos séricos en ese momento, aumentando el riesgo de llegar a tener reacciones de hipersensibilidad. Y también en los adultos mayores de 64 años se encuentra esto. ¿Por qué? Porque las otras contrapartes que habíamos comentado de los metabolizadores como la glutatión están disminuidos. Entonces también les considera o les causa que estén teniendo mayor metabolitos reactivos séricos, aumentando el riesgo.
Y las infecciones virales también es súper importante que juegan un papel importante en el síndrome de estrés inducidos por FAES. Se detecta con frecuencia la reactivación de virus del herpes humano tipo 6 y tipo 7. Con menor frecuencia el virus de Epstein-Barr y citomegalovirus. Y estos son las señales de peligro que hemos comentado antes. ¿Qué pasa? Pues que causan que la reacción inflamatoria se generalice y aumente el riesgo de padecer una reacción de hipersensibilidad. Y los factores relacionados con el fármaco. Los antecedentes de erupción cutánea es el predictor más fuerte de poder llegar a tener otra reacción de hipersensibilidad a este tipo de fármacos. Y la combinación valproato con la motrigina aumenta importantemente el riesgo de tener alguna reacción por la motrigina. Recordemos que el valproato pues es no aromático, pero si lo podemos y lo damos con un aromático, pues va a hacer que el aromático cause muchísimo más peligro. Incluso ya está se revisaron algunos artículos de neuropediatría en los cuales, pues bueno, ya se sugerían directamente no hacer la combinación de tales fármacos, directamente por tener este riesgo. Entonces es importante que ese conocimiento también quede bien plasmado. Y las enfermedades concomitantes asociadas con epilepsia, principalmente enfermedades que alteran el sistema inmunológico, como enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, sistémico, infecciones crónicas y el tratamiento con corticosteroide. También otras posibles patologías que se mencionan es el traumatismo craneoencefálico. Esto porque, pues bueno, todo este cambio de osmolaridad puede disminuir la unión de fármacos antiepilépticos a las proteínas. Y factores de riesgo asociados a la estructura del fármaco, pues bueno, y dosis y medicamentos concomitantes. Como ya hemos platicado, la presencia del anillo aromático es lo más importante. Una dosis inicial alta y un aumento rápido de dosis son factor de riesgo para la reacción de hipersensibilidad. Entonces también cuando hagamos la historia clínica, cuando le empezaron, cómo le empezaron, cuando le subieron, etcétera, eso también nos va a dar una idea de la gravedad que puede llegar a tener el paciente. Y medicamentos concurrentes como antifúngicos y macrólidos. ¿Por qué? Porque van a competir con las enzimas que van a metabolizarlas rápidamente a metabolitos reactivos o las otras enzimas que son el contrapeso para depurarlas más rápidamente. Esto va a causar un aumento en el riesgo. Ahora sí, en la genética, que esto es ya de lo más hablado sobre fármacos antiepilépticos que se ha visto en los últimos años. La inmunogenética, principalmente el genotipo HLA-B1502, tiene una asociación importante con el síndrome Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, y con consumo de carbamazepina, oxcarbazepina, lamotrigina y fenitoína principalmente. ¿Qué poblaciones de riesgo tenemos? Principalmente las asiáticas, las guías CEPIC recomiendan pruebas de estas HLA antes de iniciar el tratamiento en pacientes de alto riesgo, principalmente asiáticos. En pacientes con este gen, la lamotrigina y fenitoína se recomienda no usarlos a menos de que de plano ya no haya ninguna otra opción. También existe otro gen que es el HLA-3101. Este se implica principalmente con la carbamazepina, asociado también al síndrome Steven-Johnson, necrosis epidérmica tóxica y también otras SCARS, las otras dos. Y las poblaciones de riesgo son mayor frecuencia en europeos y personas de descendencia japonesa. Usted nos pudiera importar un poquito más a nosotros por la mezcla que hubo entre europeos y pueblos prehispánicos. Y las indicaciones para pruebas genéticas, las guías EPIC recomiendan pruebas HLA-3101 en pacientes de origen europeo y japonés antes de iniciar carbamazepina. Eso es lo que ya se recomienda directamente y especialmente en aquellos con antecedentes personales o familiares de SCARS, que como hemos comentado, pues son los principal factor de riesgo para volver a padecer alguna de estas reacciones. No se recomienda realizar las HLA 1502 de forma rutinaria en personas de origen europeo o latinoamericano, solo si tienen antecedentes familiares o personales de reacciones adversas graves a estos medicamentos. ¿Y qué pasa con nuestra población latinoamericana? Hay pocos estudios, pero se ha recomendado que el perfil genético, se ha comentado que es más parecido a las poblaciones europeas que asiáticas, por lo tanto es menos probable que tengamos reacciones asociadas al 1502, pero sí un poco más al 3101. Sin embargo, todavía no tenemos una amplia muestra que nos puedan decir qué inmunogenética es la que
como latinoamericanos predomina y si está recomendado o no estar haciendo estas pruebas en nuestra población. Las reacciones de hipersensibilidad en cuanto a las manifestaciones clínicas pueden ser erupciones maculopapulares benignas como son el eritema multiforme, erupciones fijas por medicamentos o el exantema maculopapular o como reacciones graves en la piel que son las scars. Las reacciones mediadas por IgE como urticaria, angioedema, anafilaxia son las menos, pero también pueden suceder a cualquier tipo de los dos epilépticos y son principalmente las mediadas por células T, como habíamos comentado, tipo 4, A, B y C. Y también pueden causar reacciones alérgicas específicas de órganos, como leucocitosis, hepatitis, nefritis aguda o lesión renal, miocarditis y tiroiditis. Hablando sobre el DRES, bueno, los fármacos antiepilépticos son una causa común y una latencia entre consumo y síntomas de 2 a 8 semanas. Y los criterios diagnósticos que ya hemos platicado: fiebre, exantema inespecífico, eosinofilia, linfocitos atípicos, adenopatías. Y en Japón ya también se considera como un criterio la reactivación viral del virus del herpes humano tipo 6. O sea, es tan frecuente esta reactivación y se encuentra tanto que ya se recomienda en Japón siempre hacer una PCR para este virus. Signos de afectación sistémica como hepatitis, nefritis intersticial, miocarditis y neumonía. Hablando del síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidémica tóxica, tenemos un pródromos que son fiebre, malestar general, odinofagia, seguido de las lesiones cutáneas de más de un sitio anatómico que progresan ampollas y el desprendimiento epidérmico, causando el síndrome de Nikolsky. Tiene una mortalidad aproximada del 10%. Y el AGEP es menos frecuente en los FAES. Tiene un curso un poco más favorable, fiebre, pusturas no foliculares en áreas eritematosas y tiene rara vez afectación directa de algún órgano. También existen otras manifestaciones, no necesariamente en piel, como son el DILI, que es la lesión hepática inducida por fármacos. Este está asociado principalmente, bueno, a los FAES en niños y adultos, pero principalmente con ácido valproico y felbamato. Riesgo aumentado de hepatotoxicidad fatal con en menores de 6 años con politerapia. O sea, aquí también no se salva el ácido valproico, a pesar de que es un aromático. Y la anemia plástica es la reacción hematológica más grave por estos fármacos antiepilépticos y especialmente con el felbamato. Otros más raros son la granulocitosis y aplasia de células. Y también el ácido valproico puede causar pancreatitis con una alta tasa de mortalidad. Y este es más frecuente en pacientes menores de 20 años y con politerapia. En este estudio, donde se estuvieron, es una base de datos en Corea con informe de erupciones cutáneas secundarias a los FAES. Fueron 2.900 pacientes, o sea, muchísima muestra. Se encontró que los tipos de erupciones reportadas fueron principalmente erupciones benignas en piel, como el exantema, eritema fijo, la urticaria en 91%, el DRES 3.7%, Steven Johnson 3.6% y el NET en 0.8%. Principalmente, pues bueno, aquí ya una muestra muchísimo más amplia nos da un poco más de tranquilidad porque se observa que una población asiática que es de riesgo, el 91% tuvieron un curso benigno. Entonces, bueno, ahí no concuerda mucho con la epidemiología general, pero en este estudio se encontró esto y nos puede dar un poco más de tranquilidad. La frecuencia de asociación con erupciones graves, principalmente carbamazepina, 48%, la motricina, 23%, que fueron los más implicados. Y la frecuencia de asociación con cualquier tipo de erupción, ya sea benigna o SCAR, fue la motricina con un 23% y el ácido valproico también 23%. En bueno, igual continuamos con ese mismo estudio en Corea. En este caso se comparó también los FAES aromáticos con los no aromáticos, donde se encontró 4 veces más el riesgo con los aromáticos y la mortalidad principalmente se asoció con DRES en 5 casos. La motrigina fue el fármaco antiepiléptico más relacionado con estos casos de mortalidad y esto nos da como conclusión, en ese estudio se mencionaba la importancia del monitoreo. Allá en Corea, todos los pacientes que le iniciaban algún fármaco antiepiléptico que tuviera riesgo, siempre estaban constantemente monitorizándolo. Cada semana o cada 2 semanas tenían el registro de las visitas. Entonces, pues bueno, es algo que también se pudiera llegar a hacer en algún momento con los pacientes en neuropediatría principalmente.
El riesgo de la reactividad cruzada, en general, aumenta de 3 a 4 veces en pacientes con antecedentes de erupción, de tener alguna reacción de hipersensibilidad. Y también existe principalmente la reactividad cruzada entre aromáticos. Al momento de hacer un cambio puede presentar del 40 al 60% de los pacientes otra vez una reacción de hipersensibilidad. Y esta podría explicarse principalmente por la hipótesis del apteno o la teoría de la interacción farmacológica que ya habíamos comentado en diapositivas anteriores. Y existe una asociación con el HLA B1502 y la reactividad cruzada en en estos fármacos antiepilépticos aromáticos, que es lo que estábamos comentando sobre el factor de riesgo tan importante de la inmunogenética y farmacogenética. En cuanto al diagnóstico, principalmente identificar el fármaco antiepiléptico, pues, y puede ser un desafío porque pues cuántas veces no hemos tenido pacientes que están aquí ya graves, que tienen 10, 12 medicamentos iniciados, que desde casa están tomando también medicamentos frecuentemente. Entonces, atribuirle directamente a la reacción de hipersensibilidad a un solo fármaco puede ser difícil. Pero en este caso, ya contemplando todo lo que hemos visto y el conocimiento que se ha generado a través de las sesiones, podemos observar, pues, principalmente echarle la culpa a antibióticos y si tenemos un scar importante, también pensarlo luego en el fármaco antipiléptico como causante. Tenemos que suspender esos. El objetivo es evitar una reexposición y encontrar una alternativa a las FAES seguras. Ahorita vamos a platicar, a los FAES más seguros. Ahorita vamos a platicar. ¿Cómo se puede facilitar esto con un historial clínico y de medicación detallado? En una historia clínica muy extensa, muy precisa. El periodo de latencia que hubo entre la reacción y la toma de cierto medicamento, ahí tenemos que interrogar de uno por uno cada medicamento. Evolución clínica después de suspender el medicamento sospechoso, que tiene que haber una mejoría, si no abrupta, una mejoría muy importante. Imágenes clínicas registradas también desde el inicio. Utilizar la tecnología. Desde este momento muchas veces ya están capturando los familiares, cómo va evolucionando, cómo fue un día, cómo fue el día siguiente. Y todo eso también a nosotros nos da una idea pronóstica de qué tan rápido está evolucionando el paciente y a qué problema tan complejo se puede llegar nos podemos llegar a enfrentar con ese mismo paciente. En cuanto al diagnóstico, las pruebas PRIC son principalmente para las mediadas por IgE, como ya comentábamos, son las menores, pero también existen. Y las pruebas PRIC con medicamentos comerciales se pueden leer también, ya las conocemos, la lectura que hacemos normalmente, pero también se pueden llegar a leer de 24 horas posteriores y han arrojado algunos resultados positivos para las SCARs y las erupciones maculopapulares. La especificidad, sensibilidad y seguridad de estas pruebas en SCAR son desconocidas todavía no existe algún método estandarizado y estas se pueden realizar en caso de que no se presente o no tengamos con alguna anticomicial hecho de manera inyectable para hacer las pruebas intradérmicas. Las pruebas de parche, estas sí son importantes y de hecho las tomaban en cuenta como uno de los métodos diagnósticos que se utilizan en todos los países asiáticos de manera importante para el diagnóstico de hipersensibilidad de FAES. Son sensibilidad predictiva de pruebas bajo condiciones ópticas es alta de un 80-90%, especialmente con carbamazepina. En reacciones retardadas como exantema maculopapular y SCARS, se debe de optar por realizar primero las pruebas de parche y ya después el resto de las pruebas que pudiéramos generar o realizar en nuestro centro. Y en DRES, descartar la reactivación de la familia del virus del herpes por PCR también es algo que se recomienda bastante. Ahorita vamos a platicar porque tiene una importancia, una alta importancia descartar el virus del herpes y son útiles para excluir reacciones cruzadas también. Las pruebas de parche se pueden realizar 4 semanas después de que haya sucedido después de la desaparición de la reacción. O sea, aquí de la desaparición, no de la aparición de los síntomas. Y la suspensión de glucocorticoides sistémicos o inmunosupresores y también 4 semanas después de la última exposición de las áreas afectadas donde se van a hacer las pruebas a rayos ultravioleta. Continuamos con las pruebas de parche. Bueno, los medicamentos no puros aquí en México son difíciles de conseguir. ¿Cómo se pueden realizar? Una alternativa para realizarlo son con medicamentos no puros o comprimidos pulverizados.
¿Qué se debe de hacer al 30% de la concentración en vaselina o petrolato? En las placas de parches estándar, que son las fin chambers, que ya conocemos, esta lectura se realiza 30 minutos después de retirar el parche, bueno, perdón, 30 minutos después de retirar el parche a las 24, 48, 72 horas y si es necesario hasta el día 7 se hacen las lecturas. La puntuación que en general se maneja es esta puntuación que está, que se emitió por la Sociedad Europea de la Dermatitis de Contacto, en donde una cruz es un enrojecimiento homogéneo en el área de la prueba con pápulas dispersas, dos cruces, enrojecimiento homogéneo, infiltración homogénea del área de prueba, tres cruces, enrojecimiento homogéneo, infiltración con vesículas, que bueno, aquí no se ve muy bien la imagen, pero esta sería entre un 3 y 2, y cuatro, enrojecimiento homogéneo, infiltración con vesículas coalescentes. Entonces, también tomar en cuenta esta interpretación o conocerla para cuando nosotros lleguemos a realizar la lectura de las pruebas de parche. Un resultado negativo no excluye el medicamento como posible agente causante, que esto, bueno, sabemos que no es 100% confiable, pero sí tiene una alta sensibilidad y especificidad. Y algunas reacciones pueden no detectarse por la naturaleza del metabolismo del fármaco, como ya hemos comentado, que algún otro factor haya influido en ese momento para el paciente que no haya tenido esta reacción ahora sí en este momento, como pueden ser la infección viral. ¿Sí? Entonces, como no está ahí el virus presente directamente en la piel, donde estamos haciendo la prueba de parche, que es un dato de alarma, una señal de alarma, como hemos comentado, que aumenta la respuesta inflamatoria, pues probablemente en la piel pueda salir negativo. ¿Sí? También existen pruebas in vitro, como es el test de transformación linfocitaria, la detección de citocinas en ELISpot y la detección de granulosina en citometría de flujo. Estas se han estudiado para reacciones inducidas por medicamentos mediadas por células T retardadas y principalmente la más estudiada es el test de transformación linfocitaria, que nos da resultados positivos entre el 60% de los pacientes, especialmente para carbamazepina y fenitoína. Se debe realizar 6 a 8 semanas después y esta se puede combinar junto con las pruebas que estábamos haciendo en vivo, que son las más recomendadas con parche para aumentar la sensibilidad y especificidad. La lectura se hace de 48 horas hasta 7 días y el principio es parecido al BAT, a la transformación de basófilos, al test de activación de basófilos, perdón, en donde pues sacamos los linfocitos del paciente, los exponemos a cierto fármaco y después se mide, se cuantifican los linfocitos que surgieron después de esta interacción y bueno, mediante ya una corte nos va a decir si es positivo o es negativo. Bueno, en cuanto a las pruebas de provocación, estas están contraindicadas en las SCARS y se pueden utilizar en exantema maculopapular que no tuvieron compromiso sistémico. Las indicaciones son principalmente una historia clínica que no sea clara de reacciones de hipersensibilidad a los fármacos antiepilépticos, pruebas in vivo, in vitro no concluyentes o no disponibles y un cuadro clínico que no fue SCAR. Entonces, ¿cuándo se prueba de provocación? Cuando no sea una SCAR. Entonces, eso, bueno, ya lo conocemos bien. Los protocolos sugieren administrar primero una décima parte y después, en caso de tolerancia, de 1 a 7 días después, realizar, dar el 90% restante. Esto a diferencia, pues bueno, como ya sabemos, las pruebas de provocación que hacemos ante una IgE mediada, que se hace media hora después, en este caso se va a hacer de 1 a 7 días después. ¿Cuánto tiempo después? Dependiendo del periodo de latencia que nos haya dado del fármaco cuando nosotros hicimos la historia clínica. Si nos dice que tuvo la reacción a los 3 días, pues bueno, yo la voy a considerar negativa unos 4 o 5 días después de que no haya pasado nada y ahora sí le puedo completar. Hay otros protocolos que incluso la dosis la van introduciendo de una manera más lenta, que pudiera ser ya parecerse más a una desensibilización, pero bueno, también es un método que se puede realizar. Es importante siempre balancear los beneficios de una reacción, beneficios de reacción de causar una reacción de hipersensibilidad en estos pacientes. ¿Cuándo realizar? Pues en caso de que de plano si no tengamos algún otro método terapéutico para el paciente. En cuanto al tratamiento, primero identificar el fármaco y quitarlo. ¿Por qué? Porque esto se asocia con un mejor pronóstico para el paciente. La mayoría de las reacciones disminuyen en pocos días y durante la fase aguda de estos, especialmente en DRES, se debe de evitar algún nuevo FAE cuanto sea posible. ¿Por qué? Porque existe el riesgo también de neosensibilización a este nuevo FAE y que pues bueno, ya incluso hasta los no aromáticos le puedan causar este tipo de reacciones al paciente.
Ya vamos a ver qué otras opciones son más seguras, de acuerdo a lo que he estudiado. Y en los aromáticos, bueno, como ya hemos comentado, evitar de plano si se puede todos los aromáticos y considerar los no aromáticos como valproato, gabapentina, clobazam, levetiracetam y vigabatrin. Entonces esto, pues bueno, muchas veces nosotros como alergólogos no nos va a tocar indicar, pero si estamos en un lugar donde no hay un neurólogo a la mano, pues poder sugerir estos al médico que está en ese momento a cargo del paciente. Em, en cuanto al tratamiento para las erupciones benignas, como el exantema maculopapular o los eritemas fijos, es principalmente apoyo sintomático. Si ya tenemos un paciente que tiene un poco de afección sistémica o visceral, se puede utilizar ciclos cortos de glucocorticoesteroides. Y para el DRES, el curso prolongado de corticosteroides a dosis altas es de 1 miligramo lo más sugerido, kilo día. Una reducción lenta de hasta 3 a 6 meses. Ahorita vamos a platicar sobre esto para evitar la recaída. En segunda línea, en lugar de corticosteroides, se han encontrado también mejoría con mepolizumab, que es la interleucina 5 que ya conocemos, ciclosporina, rituximab y también el uso de inmunoglobulina intravenosa es útil en algunos pacientes y perjudicial en otros. Entonces, ahí en el DRES valorar si podemos dar o no la inmunoglobulina, pues ya dependerá en ese momento de la gravedad del paciente. Por la frecuente reactivación en el DRES del herpes, como habíamos dicho, también se sugiere realizar una PCR y en caso de que salga positiva, iniciar el tratamiento con ganciclovir. Se ha encontrado que también aumenta o mejora el pronóstico de los pacientes, porque ya quitamos ese factor responsable o corresponsable de inflamación. En el síndrome de Steven-Johnson y necrólisis epidémica tóxica, se deben administrar los glucocorticosteroides en dosis alta. En la fase aguda, igual, también misma dosis, 1 miligramo kilo de prednisona. Sin embargo, aquí el manejo en este caso es todavía debatible, la mejoría o no con los corticosteroides. En este caso, la inmunoglobulina intravenosa a 2 gramos por kilo sí se puede llegar a utilizar, hablando de Steven Johnson Net. Incluso hasta se dice que, bueno, que es una práctica muy común en el mundo, todavía hasta el 50% de los profesionales la llegan a utilizar. Y en caso de pustulosis exantemática generalizada, puede ser autolimitada esta normalmente y responde adecuadamente a corticosteroides orales. Entonces, cuando es una GEP, pues no es tanta la complicación hablando de la reacción de hipersensibilidad a PAES. En este estudio, o sea, fue la serie de casos que se reportó en Italia. Estas fueron 6 pacientes donde, bueno, aquí pongo esto un poco para ilustrar qué otras alternativas podemos utilizar en caso de que el paciente haya tenido una reacción de hipersensibilidad o un SCAR. Se pueden sugerir, en este caso se encontró que los no aromáticos y las benzodiazepinas fueron toleradas como tratamientos alternativos en los 6 pacientes y que el riesgo de hipersensibilidad en estos no aumentó en comparación con la población general. Entonces es importante, pues bueno, conocer qué podemos dar mientras pasa este periodo, digamos, de latencia para poder administrar un nuevo fármaco antiepiléptico de preferencia no aromático. Pues bueno, mientras puede mantener al paciente cuando esté hospitalizado con diazepam, con levetiracetam o con clonazepam también, para evitar las convulsiones en lo que pasa este periodo y evitar una neosensibilización. Entonces, esas son otras opciones que podemos ofrecer. En duración de corticosteroide es importante. Como recordemos en ambos, DRES y síndrome de Steven-Johnson es 1 miligramo por kilo día. La reducción en el DRES se sugiere de 6 a 8 semanas y en síndrome de Steven-Johnson se sugiere 2 a 4 semanas. ¿Cuánto tiempo tenemos que mantener la dosis más alta, que es 1 miligramo por kilo? De 1 a 2 semanas o si ocurre antes el control de cuadro clínico. Esto ya vamos a valorar ahí. Y la dosis reducción se hace cada semana del 10%. Entonces, en general, esta es una regla que podemos pues, tomar cuando nos enfrentemos a uno de estos pacientes y cada cuando tenemos que entonces para hacer la revaloración y ver cómo va con la dosis reducción. En cuanto a la desensibilización, sigue siendo limitada y se basa principalmente en reporte de casos. Puede aplicarse en reacciones retardadas no graves, no SCARS, como el exantema maculopapular, eritema fijo, por fármacos, y en casos seleccionados de AGEP también. La contraindicación principalmente en todas las SCARS, el síndrome de Steven-Johnson, necrólisis epidémica tóxica, DRES, vasculitis por fármacos y las reacciones específicas a órganos, como hemos comentado,
ya sean hematológicas, hepáticas, y estas implican la administración inicial de dosis muy bajas con incremento gradual bajo control médico estricto durante varias semanas, como ya hemos dicho. Se va aumentando paulatinamente la dosis, como cuando se hace la prueba de reto de provocación oral, pero bueno, en este caso todavía más extendida. Y se debe de considerar únicamente si de plano ya no existe una otra alternativa al fármaco antiepiléptico, que es raro porque pues ya existen una amplia variedad, como vimos en un inicio, pero bueno, saber que también existen estos protocolos de desensibilización experimentales. En cuanto a las conclusiones, como alergólogos es importante conocer la clasificación de los antiepilépticos, ya que son pues un grupo muy importante asociado principalmente a las SCARS. Con este conocimiento podemos vigilar a los pacientes, minimizar riesgos y especialmente en el periodo inicial tras el inicio del fármaco, en especial para FAES aromáticos, que es el punto clave. Reconocer los factores de riesgo de la hipersensibilidad asociada al fármaco, como los asociados al paciente, son fundamentales para prevenir estas reacciones y en caso de presentarse, realizar un diagnóstico adecuado oportuno. Identificar puntualmente las reacciones de hipersensibilidad, especialmente las SCARS, mediante un adecuado análisis clínico es esencial para mejorar el pronóstico del paciente, otorgando las medidas de soporte y retirando el fármaco lo antes posible. Entonces, cuando veamos una reacción de hipersensibilidad, fíjense, lo primero que hacemos es quitar el FAE, ¿sí? Porque eso depende también del pronóstico del paciente. Si dejamos el FAE 1 o 2 días más, podemos empeorar el pronóstico. Los métodos diagnósticos de las reacciones de hipersensibilidad de FAES aún no están completamente validados. Sin embargo, ya podemos contar con herramientas como la inmunogenética y el conocimiento de la farmacogenómica para mejorar nuestra capacidad diagnóstica y poder ofrecer opciones más seguras. Ya vimos las poblaciones de riesgo, entonces también eso, no somos una población muy alta. Sin embargo, pues todavía tenemos mucho desconocimiento en los latinoamericanos. El tratamiento de las reacciones de hipersensibilidad de FAES depende de la gravedad y presentación del cuadro y es competencia del alergólogo conocer las opciones para disminuir la afección y consecuencias en el paciente y así poderle ofrecer pues finalmente un pronóstico mejor. Por mi parte sería todo. Agradezco su atención. Si tienen alguna duda o pregunta, quedo a sus órdenes.